Eso es, pues exactamente. Ese es el tema en cuanto a la poesía, la poética. En el haiku hay 3 versos y solo 3. Y es una síntesis de la realidad que busca precisamente ese formato esquemático, casi estructural, un poco descarnado, ¿no? En el que el poeta se acerca a la realidad en su esencia. Y no busca una forma de poesía retórica elaborada, sino todo lo contrario, es la mínima expresión para la transmisión de la belleza sin que se note que es poesía, pero que al final sea poesía. Y donde además el poeta no exista. El poeta no es importante. Es importante el acontecimiento del que el poeta habla. Entonces, cuando nos acercamos a las realidades del haiku, estamos hablando acercarnos a la realidad desde la esencia, desde la estructura mínima de una comprensión que viene por una cosa que se llama el aware, que es como el asombro ante un acontecimiento que es sencillo, que además le pasa desapercibido a casi todo el mundo. Pero tú de repente quedas como prendado, te quedas como hipnotizado de algo que ha pasado, que ha captado por completo tu atención. Es el único sitio donde yo me siento cómodo haciendo poesía, donde no estoy y donde no hay que hacer poesía. Porque cualquier juego intelectual de la poética sería ya inaceptable. Sino que se trata de contemplar la belleza en su pureza. La belleza de lo que acontece en su pureza. Es un refinamiento del léxico, del lenguaje, como buscando la mínima expresión para que al final se den todos los detalles y todos los matices con el mínimo, ¿no? la mínima expresión, el mínimo de elementos. 3 versos, 5, 7, 5, ¡pam! Y que no se te vea a ti. Al menos al principio, durante los 10 primeros años. Sí, durante todo el tiempo que necesitas salirte tú del estar ahí. Pero para mí es sencillo, porque es lo que hacemos en Celestial. Estamos en la contemplación. Estamos más en la contemplación de lo que acontece que en el yo que está viviendo la experiencia de lo que acontece. Estamos más en el asunto de lo que acontece, con toda la intensidad de lo que acontece, sin poner demasiada atención al yo que está viviendo esa experiencia. Por eso a mí el haiku me cuadra tanto, porque nuestra experiencia es así, es sencilla, es directa y es sin yo. Es un acontecimiento y después hago como un ejercicio de recoger para poder sintetizar lo que ha pasado. Y de alguna manera el camino celestial es así también, es como es escueto, es claro, es sencillo y es para conectar quizá con el grupo de gente que es capaz de entrar en esa frecuencia, de comprender lo que hacemos. No es para las masas, al menos de momento, pero sí que puede ser para personas que tengan ese punto de sensibilidad que les puede llevar al deleite máximo, que es al éxtasis, al deleite sin palabras, sin necesidad de mucha argumentación. Es el deleite puro, el que surge de la misma interacción con el instante presente. Ese es el deleite, ese gozo del sentir, vivir, compartir, del experimentar, del respirar y del movimiento en un espacio donde ni siquiera es un movimiento hacia afuera, sino que es un movimiento desde dentro. Ese movimiento externamente puede parecer sencillo, sin embargo internamente puede ser dotado de un gran significado o de una gran emoción. Y esa gran emoción es como la emoción de un alma que se está emocionando del instante presente, se está enamorando del instante presente. Se enamora del instante presente. Suspira.
¿no? Por eso dicen que quien suspira se enamora del presente. Porque es un... Y hay un momento de disolución total, la disolución total del ego, de la separación, para ser uno con todo lo que acontece. Por eso se da, en el microcosmos se da la presencia del macrocosmos, en el reconocer simplemente un silencio, un movimiento o un estar en una posición, en esa sencillez de ese movimiento, que puede ser un movimiento sin movimiento, un simple gesto, pero de repente cobra todo el significado, todo el sentido, porque todo lo que tú eres está manifestándose a través de eso. Y es expresión de todo lo que está a tu alrededor. Entonces no es un gesto porque sí, sino es un gesto con toda la implicación de toda tu energía, de toda la comprensión, de toda la emoción. Porque no es lo mismo moverse en un nivel que en otro, de mover... la posición de la mano no es igual de una forma que de otra. La posición de la sensación que tiene la palma de la mano, los dedos, la energía, no es igual si tenemos el puño cerrado que si tenemos la mano abierta. Si lo ponemos hacia abajo que si lo ponemos hacia arriba. Si está como de medio lado, como si tiene un movimiento, todo eso va creando una serie de sensaciones internas, donde uno empieza a reconocerse a sí mismo a través del movimiento de lo que es. Entonces, cuando empiezas a tener sensibilidad en la palma de la mano, el tacto que va más allá del contacto, es como uno empieza a apreciar lo sutil. Y en esa expresión de lo que eres, ese movimiento de lo que eres, que se va manifestando, hay toda la integración de toda la energía, de todo el aura, no solamente los canales de energía que van por el cuerpo, sino toda la proyección, la reverberación del campo energético que somos, manifestándose en un movimiento físico, que puede ser concebido como una danza, y sin embargo no es una danza pensada para ser vista desde fuera, sino que es una danza contemplada desde adentro, como una contemplación, es un estado de contemplación, de absorción, de meditación interna que se manifiesta en un movimiento externo. Pero ese estado de movimiento externo es una expresión de los movimientos de la energía interna y de la conciencia. Y cada movimiento puede abrir de repente un espacio, puede abrir un nivel de comprensión, puede abrir un nivel de frecuencia distinto que te permite percibir incluso toda la existencia y todo lo que te rodea de una forma diferente. Es cuando nuestro cuerpo está en verdadera unión con el alma y está siendo una expresión directa de lo que el alma desea sentir, vivir, expresar, compartir desde el movimiento. Este es el movimiento de Celestial, ese es el Mindsurf. Este es el estado de belleza interno a través del cual nos adentramos en el territorio del alma como un territorio que son los territorios de la belleza, de la sensibilidad, de la pureza y de la gracia. Son territorios donde no puedes entrar con la complejidad, no puedes adentrarte solo por el pensamiento, por la reflexión, sino que tienes que entrar de una forma cutánea. Es como algo empírico, algo como que te implica a nivel celular, con todo lo que eres. Desde la máxima sensibilidad para comprender en cada momento qué estás haciendo y hacia dónde te vas. Y qué movimiento estás ejerciendo dentro de tu conciencia. Esa sensibilidad te permite comprender lo que comprendieron los primeros maestros que hicieron yoga, tai chi u otras técnicas, que fue el contacto de su energía, el contacto de su cuerpo con toda la frecuencia de su energía kundalini, con toda la reverberación de los chakras, con toda la reverberación del campo áurico, con toda la frecuencia del alma, manifestándose en estados de conciencia y de absorción que se manifestaban también como movimientos dentro del cuerpo. La misma posición de meditación del Buda es una expresión de un estado de conciencia interior. El estado de
de manifestación de algunas de las posturas del yoga o de las posturas de las artes marciales o el tai chi son estados de conciencia internos que se expresan a través del cuerpo como configuraciones de la energía en la conexión con la tierra y con el cielo, generando un campo de energía, un campo cuántico que emana una luz específica y una comprensión específica, una vibración específica. Y ha sido compartido de muchas maneras, a través de muchos linajes, y desde Celestial nosotros vamos al origen de la experiencia del primero, del pionero, al origen de la experiencia del maestro, el rishi, el guru, ¿verdad? El maestro de las artes marciales que de repente descubría dentro de sí ese conocimiento a través del movimiento y de su propia sensibilidad. Por eso ahora nosotros avanzamos dentro de Celestial como un campo de autoconocimiento a través del deleite, del silencio interno que permite el movimiento externo en absoluta relación con la conciencia interna. Y desde ese punto de conexión y de luz generamos movimientos que abren en nuestro campo de mente, nuestro campo cuántico de energía y campo mental, abren como espacios donde de repente vislumbramos otros lugares que quedarían como velados a la conciencia si no fuera que abrimos como esos portales a través de los cuales accedemos a esa información o a esa elaboración de la información que surge del propio cerebro y del propio campo cuántico, como una interacción entre lo físico, lo energético, ¿verdad? El campo, porque es el campo, manifestándose en una interacción de la materia con la energía. Por tanto, ese juego, por eso el tai chi tiene unos efectos y el yoga tiene unos efectos sobre la conciencia del ser humano, porque esa conciencia, a través de lo físico, está interactuando con las neuronas, está interactuando con el campo neuronal y está permitiendo que esas neuronas se activen en determinados lugares que permiten un reconocimiento específico, una sensibilidad específica y una capacidad específica de relación con el mundo en el que nos movemos. Por tanto, Celestial abre portales multidimensionales en la forma tan sencilla del movimiento interno, que se manifiesta en un movimiento externo sencillo, que elabora un cambio de toda la conciencia, por aquello que se ha llamado mudra, bandha, asana, etc., que son cambios en lo físico que transforman lo mental, y haciéndolo desde un conocimiento que es un conocimiento intuitivo, ese conocimiento de la intuición manifestándose a través del cuerpo y no por elaboración mental o de memoria del conocimiento adquirido, sino el movimiento que surge del propio interior, como una expresión de la sabiduría que somos, para que la expresión sea total y el campo se modifique de forma real. El campo de energía se modifica, se transforma, y no solamente es un movimiento saliéndose de los campos de energía, sino un movimiento que mueve los campos de energía y mueve por tanto las neuronas y por tanto también mueve el espacio cuántico. Y entonces decimos que ocurre un cambio dimensional. Y ese cambio dimensional es lo que buscaban los primeros maestros del Tai Chi o del taoísmo al hacer determinadas posturas, buscaban ese encuentro con un portal que les permitía el acuerdo y el recuerdo. Un acuerdo interno maravilloso entre mente y cuerpo, en unión perfecta con la energía y el alma, para un recuerdo del conocimiento perdido ancestralmente, que es el recuerdo de la naturaleza original. Y no solo nuestra, sino la naturaleza de todo lo que nos rodea. Recuperando el recuerdo de la naturaleza, accedemos al conocimiento que da sentido y da el camino que llamamos la sabiduría interna.